Hola, buenas, bienvenidos, bienvenidos. Me presento, mi nombre es Scarlett Gerald, soy estudiante de tercer año de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Central de la región de Coquimbo. Y el día de hoy, en la asignatura de Fundamentos Sociojurídicos de la Intervención, a cargo del profesor docente Nelson Gallardo, les mencionaré o les hablaré un poco sobre la violencia intrafamiliar. ¿Ya? Como en primera instancia le hablaré de qué es esta violencia intrafamiliar, sobre la ley también 20.066 del Código Civil. Les hablaré también de las siglas que desglosa esta violencia intrafamiliar, relaciones interpersonales, violencias verbales, no verbales. También abordaremos los temas del área penal, los factores que influyen o que afectan a que esta persona sea una agresora dentro de la violencia del opresor, y un poco también para hacer una reflexión final de lo que ocurre dentro de las violencias familiares, a quiénes afecta y qué ocasiones o situaciones pasarían a futuro si esto se dejase seguir o no se interviene de cierto modo a tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la violencia intrafamiliar? Ya la violencia intrafamiliar en Chile es todo maltrato que afecte la vida o la integridad física o psíquica de quien sea o haya sido cónyuge de quien ejerce el maltrato. ¿Ya? También hay violencia intrafamiliar cuando el maltratador ejerce actos de violencia contra cualquier persona que exista dentro de la casa o que viva dentro del hogar, ya sea abuelos, hijos, nietos, tíos, primos o sobrinos, suegros, podría ser cuñados, nueras, yernos o estas familias disfuncionales donde existen los hijastros, madrastros, padrastros, ya que serían como eternos no sanguíneos, pero siguen siendo partes de la familia. También existe esta violencia intrafamiliar cuando el maltrato ocurre entre los padres que tienen un hijo en común. Ahí donde yo les menciono la familia o sea, la familia disfuncional. Ya donde recae sobre un menor de edad o sobre un adulto mayor o una persona discapacitada que se encuentra al cuidado o depende de cualquier integrante del grupo familiar. Ya acá se alusiona a la gente que te puede ser más vulnerable o más débil dentro del núcleo de la familia. Ya aquí está la ley 20.066, que es la ley de la violencia intrafamiliar, la cual abordaremos tres artículos, ¿ya? El primero es el objeto de la ley, luego viene la obligación de protección y la prevención y asistencia. En ambas se aborda el tema de la protección a las víctimas de la misma, ¿ya? Donde el Estado es un ente activo de las medidas conducentes y es el que adopta estas políticas que van orientadas a la violencia familiar para poder asistirlas, prevenir y sancionar de cierto modo esta erradicación de la violencia intrafamiliar. ¿Y qué es el VIF? El VIF es la violencia intrafamiliar, ¿ya? La entendiéndose como una violencia. Por ejemplo, aquí puse 4 ejemplos de la violencia, que sería el abuso sexual, aislamiento social, las cohesiones económicas, el maltrato físico y el psicológico. ¿Ya? El I como el intra, que es un prefijo que significa interior o dentro, que en este caso ocurre dentro de la familia, y la F como la familia en sí, que es el grupo de personas formado por individuos unidos, que no necesariamente tienen que ser relacionados, o sea, tienen que ser relacionados y vinculados por relaciones de filiación y de pareja. En este punto abordaremos cuáles son los factores que provocan la violencia intrafamiliar. Ya, por ejemplo, la falta de control de impulsos, la carencia afectiva o no solución de problemas, o los patrones familiares y las agresiones. Ya estos son puntos importantes para el momento de evaluar
el hecho de que se provoquen estas violencias intrafamiliares, ya la falta de control es uno de los entes más importantes, igual que los patrones familiares, ya cuando los hijos observan a los padres golpear a su madre, en el caso de un hombre o una mujer, o viceversa, los hijos generalmente generan estos patrones conductuales y quieren usar como de manera de espejo y ser e imitar a esta persona agresora en el aspecto de la familia, ¿ya? Como a modo de ejemplificación, quise llevarlo a las red flags, que son las banderitas rojas, ¿ya? Donde posicioné dos imágenes que para mí fueron relevantes dentro de mi investigación dentro de la violencia intrafamiliar, las cuales dicen, es que él es el papá de mis hijos, ¿ya? Los pros y los contras que ella piensa al momento de decir esta frase. En cuanto a los pros, es que ella no va a separar a su familia, va a mantenerla unida, perfecta, o como esta idealización de familia perfecta, donde todo está bien, donde no ocurren problemas, donde no existen peleas, donde no existen diferencias de pensamiento, etc. Ya en cuanto al contra, sería que ella se quedase en silencio y viviera esta supuesta familia perfecta, ya que sería totalmente malo, erróneo que ella pensase así. Ya, segunda imagen es cuando habla de que mi papá le pega a mi mamá, pero ella me dice que esas cosas no se cuentan. Los pros es que al momento de ella pensar eso, y la mamá también como un pro de la mamá, conseguirían que nadie opine o juzgue de cierto modo a la familia en esos aspectos. Y como contra, que quizás eso pase a agresiones o delitos mayores. ¿Ya? Factores que evidencian la violencia intrafamiliar, quise evidenciar tres, que sería la disminución de la capacidad neurológica, poca tolerancia al estrés y las conductas violentas y delictivas. Agresiones verbales y no verbales, que es muy importante relacionarlas y ver que existe la diferencia de ambas. Entendiendo las verbales como las situaciones de violencia psicológica y las no verbales como las agresiones físicas. Ya en relaciones interpersonales donde existe el pololeo y convivientes, y los casados, ya donde empiezan a relacionarse, a tener hijos, a tener quizás estas violencias de pareja, daño físico, incluyendo cuando esta ya se haya terminado, prevalencia en todo sentido en la agresión de la mujer en cuanto a las edades medias o antiguas, donde ocurre obviamente con más predominación estas violencias intrafamiliares. ¿Ya? ¿Qué organizaciones judiciales se ocupan en el BIF, ya de la violencia intrafamiliar? Quise mencionar dos, que serían los tribunales de familia, que es cuando esta interviene cuando los actos de violencia intrafamiliar no constituyen delitos, que quiere decir que cuando no constituyen delitos que no han sido habituales, ya quizás ha sido una denuncia, una agresión, por ejemplo, una cohesión económica, etc. Y el Ministerio Público, que sería la Fiscalía, ya es cuando los actos ya aquí escurre un proceso para poder llevarlos al momento de la cárcel, ¿ya? Que es cuando sí ocurre o presente el delito de maltrato. Y eso es respectivo al juzgado de familia, donde se les entrega o se les remite de cierto modo estos antecedentes. Ya como última instancia tenemos el área penal, que es entre los tipos penales más graves. Cabe destacar que existe el delito contra la vida, que es donde se integra el femicidio, homicidio, parricidio, el aborto y el infanticidio, los delitos contra la integridad corporal, delitos contra la libertad individual, los delitos contra la esfera de la intimidad y delitos contra la seguridad individual y los delitos sexuales. Ya esos son uno de los tipos de penales más graves que caben destacar dentro de la violencia intrafamiliar y que se evidencian obviamente como unos delitos para llevarlos a la cárcel en sí. Como modo de reflexión final, tenemos una imagen que menciona que la violencia es el problema y no la solución, ya que no porque queramos solucionar el problema o no llenemos ideas
iguales y parecidas, tenemos que acudir a esta violencia, a agresión verbal, física, por no tener un acuerdo entre sí, entre las dos personas que son totalmente diferentes, ¿ya? Eso es todo por la presentación de hoy. Les mando mis más saludos cordiales. Espero lo hayan disfrutado, hayan estado atentos a la presentación. Y muchas gracias. Nos vemos en otra ocasión. Hasta luego.